Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa en el cual conversamos, discutimos, tratamos de analizar los grandes problemas que enfrenta la humanidad, que enfrenta la sociedad, que enfrentamos nosotros como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy vamos a precisamente a hablar de un problema que nos afecta en nuestra sociedad, en la sociedad latinoamericana, a nivel mundial, y uno diría a nivel de la humanidad como tal. Y tiene que ver con lo que se habla mucho hoy, además de los grandes problemas que están enfrentados por la crisis climática, por las posibilidades de nuevas guerras mundiales, es la disminución de la población, pero sobre todo de un aspecto particular, que es la disminución de los nacimientos, de la fertilidad, si se quiere, y ya veremos cuál es el nombre adecuado con nuestra invitada, y que nos plantea el problema de que la tendencia es la disminución de la natalidad. Ahora, la cuestión es compleja, porque eso significa, por un lado, el aumento de la tercera edad, pero también porque hay dos rasgos o dos aspectos que hay que analizar. Una cosa es la disminución general de la fertilidad, de la natalidad, si se quiere, y otra es la que esta disminución pareciera ser en, en ciertos momentos de la vida, fundamentalmente de las mujeres. Y lo que sería entonces, no, y esto es lo que vamos a ver cuando estoy invitada, no una reducción de la natalidad, sino en general, aunque la haya, pero que lo que tiende a haber es una disminución de la natalidad en las mujeres de cierta edad, sobre todo jóvenes, y que pareciera, no sabemos, recuperarse más adelante. Ahora, esto tiene una connotación que no es solo un problema, digamos, demográfico. Es un problema que tiene que ver con el cambio civilizatorio, donde el avance de la demanda, de los planteamientos, de los movimientos de género, llamémoslo de movimiento feminista, obliga a replantearse el tema de la fecundidad, el tema de la natalidad, como una nueva forma de relación entre hombre y mujer, que demora mucho tiempo en cambiar esa relación. En cambio, es muy acelerado la disminución de natalidad, porque el problema se presenta hoy y las soluciones, si es que las hay, tienen
mucho más tiempo para desarrollarse por problemas culturales. Entonces, claro, uno dice, bueno, no es tan grave en la medida que solamente se posterga la fertilidad. Pero ¿es eso así? Y la postergación de la fertilidad no genera, o de la natalidad, digamos, no genera otros problemas al respecto, porque se posterga, pero se resuelven los problemas que dieron origen a esa postergación o a la disminución general. Bueno, para hablar de eso, que tiene que ver con, como digo, con cambios y transformaciones en todos los aspectos de la vida. La economía, la política, la maternidad, por supuesto, eso ya lo planteamos, y la relación o transformación de lo que se llama la masculinidad. Entonces, estamos a tiempo, si es que esto se define como crisis, estamos a tiempo o no. Uno diría, cuando uno habla de la crisis climática, ya no estamos a tiempo. Y de esta, que pudiera llegar o no, nos lo dirá nuestra invitada, a ser muy grave o catastrófica en algún momento, estamos a tiempo para resolverlo. Bueno, sobre estos temas vamos a hablar con una de las grandes especialistas en nuestro país, por joven que sea, en estos temas, que es profesora de la Universidad Católica, es doctorada en la Universidad de Cambridge, autora de varios libros sobre estos temas, actuado como coordinadora, y una de las principales investigadoras precisamente en este gran tema. Ella es Martina Yopo, socióloga, y, como decía, doctora en sociología, y una de las voces más relevantes en esta conversación, en esta discusión que hay sobre este problema. Bueno, y vamos a partir con precisamente cuál es la magnitud de este problema. Antes de ver las causas, etc., hablaremos de eso más adelante, y las soluciones. ¿Cuál es la magnitud de este problema y si en realidad es un gran problema o es algo que se va a ir resolviendo, digamos, naturalmente? Eh, Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este programa. Y bueno, yo partiría por ahí respecto de la eh, magnitud de este problema y su, antes de entrar causa, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es la previsión? Si estas tendencias se van a mantener, se van a agravar o se va a retroceder. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Es un placer tener la posibilidad de conversar contigo hoy día. Y efectivamente lo que tú decías en tu introducción es muy cierto, ¿no? En Chile estamos viviendo transformaciones muy profundas en torno a la fecundidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Chile tiene hoy una tasa global de fecundidad, que es el promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil, de 0,99. Lo que necesita una sociedad para reproducirse a sí misma en el tiempo y mantener una cierta estabilidad es de 2,1. O sea, estamos muy por debajo de ese umbral. Y efectivamente lo que muestran las predicciones del Instituto Nacional de Estadística es que en cualquiera de los escenarios, algunos más optimistas y otros más pesimistas, nosotros no vamos a volver a tener niveles de reproducción que puedan llevarnos a estar de nuevo sobre esa tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. De hecho, en el mejor de los escenarios, Perdón, ¿estás hablando de Chile o estás hablando en general? Estamos hablando del caso particular de Chile, ¿no? Ya. Que Chile tiene hoy una de las tasas globales de fecundidad más bajas del mundo. Hemos logrado traspasar este umbral del 1, que simbólicamente es muy significativo porque han sido pocos los países del mundo que han logrado superar ese umbral,
y sobre todo porque lo que muestra la evidencia comparada a nivel internacional es que países que tienen descensos de la fecundidad tan pronunciados como lo han tenido Chile, no logran recuperarse o revertir sustantivamente esa tendencia. Ahora, ese es un dato. Ahora, en general, uno puede decir de la humanidad total, ¿también se ha dado esta tendencia? ¿O es menos grave porque se compensa con ciertos países en que no han habido esta transformación, no ha habido menos? ¿Cuál es el dato genérico, tal como, si es que hay un dato mundial, tal como tú señalabas, el dato del el 0,9, ¿no? 99. 99, ya. Efectivamente, lo que muestra la evidencia es que el descenso en la fecundidad es un fenómeno global. No es algo particular de Chile, no es algo particular de América Latina y tampoco es algo particular de los países desarrollados en Europa y en el sudeste de Asia, quienes han liderado esta transición demográfica hacia niveles de fecundidad más bajos. En el mundo las mujeres están teniendo en promedio menos hijos en prácticamente todos los países, incluso en países de África donde la fecundidad sigue siendo alta, también está disminuyendo. Entonces, creo que es una perspectiva muy importante la que tú aportas y que efectivamente sugiere que esto es un fenómeno global y que está ocurriendo en la gran mayoría de países alrededor de todo el mundo. Ahora, se dice, antes de pasar al tema de las causas, se dice que este no es tal como nos damos cuenta que pasa con la crisis climática, este no es un problema soluble. Y si eso significa, bueno, en siglos quizás, pero disminución constante de la humanidad. O, tú decías que no, según los estudios, o no es posible en el largo plazo, puesto que en el corto parece que no, en el mediano, en el corto plazo, recuperar tasas altas o, o tasas que sean, tú señalas que para mantener, en el caso chileno, para mantener por lo menos el mismo tamaño de la población, es un 2%, 2,1 hijos por mujer, o sea, cada mujer 2 tiene puntos que hijos. tener en promedio 2,1 hijos para 2, mantener la población estable a lo largo del tiempo. claro. Bueno, ¿qué crees tú? ¿Esto tiene alguna manera de, digamos, sin entrar en el detalle, pero es una crisis que hay que trabajar para ver cómo se vive en esa crisis o que hay que trabajar para, digamos, disminuir la crisis? Es un muy buen punto, yo diría que ambas. La que la evidencia muestra es que es muy difícil revertir descensos tan pronunciados de la fecundidad. Por eso nosotros no vamos a volver a tener el nivel de nacimiento que teníamos durante los 90 o incluso antes de eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que asumir que la baja fecundidad es una nueva realidad demográfica y por eso es clave que nosotros de alguna manera empecemos a adaptar nuestros sistemas sociales claves, desde salud, educación, pensiones, incluso la economía, a una población que va a empezar a decrecer y a envejecer en el tiempo porque esa es una nueva realidad demográfica. Dicho eso, uno no debiese asumir entonces, bueno, esta es la realidad que tenemos y no hay nada que se pueda hacer al respecto, porque efectivamente hay políticas que han logrado estabilizar, reducir el descenso o aumentar nuevamente la fecundidad. Ese Bueno, es un antes, conjunto, sí, pero eso me parece claro, pero antes de entrar en eso, de cuáles son esas políticas que yo tengo la impresión, porque lo vamos a ver, que son políticas que no son solo relativas al problema, que implican una cantidad de otras transformaciones y extremadamente complejas. Pero antes de entrar en eso, ¿cuáles son las principales causas de esta disminución de la fórmula correcta es tasa de fecundidad?
tasa global de fecundidad es como uno de los estándares demográficos para Ya, medir empíricamente o visibilizar empíricamente este fenómeno, sí, fecundidad. ya. Eh, ¿cuáles son las causas en general de la disminución? Pero también en particular si hay alguna causa, ya sea a nivel latinoamericano o chileno, que destaque más. Porque esto General, es un fenómeno relativamente nuevo en América Latina y en Chile comparado, porque esto ya se estaba planteando en Europa hace muchos años. y es muy interesante lo que tú comentas, porque en Chile y en América Latina, hasta hace muy poco, nuestro problema en torno a la fecundidad es que teníamos fecundidad muy numerosa y muy temprana. Es decir, que nacían muchos niños y que teníamos tasas muy altas de embarazo adolescente. Y de hecho, gran parte de las políticas de planificación familiar que se implementan en Chile y en América Latina desde la década de los 60 en adelante buscan precisamente disminuir el tamaño de las familias y retrasar la transición a la maternidad, porque eso era algo visto no solamente como algo virtuoso para las vidas de esas mujeres y esas familias, sino también como un aspecto importante para la disminución de la pobreza y la promoción del desarrollo de los países. Entonces, cuando hablamos nosotros de las causas de la baja fecundidad, hay dos grandes conjuntos de factores. Yo creo que es muy importante entender de que esto es un fenómeno muy complejo y que tiene distintas causas, pero uno puede agruparlas en dos grandes fenómenos. Un primer fenómeno tiene que ver con transformaciones culturales profundas asociadas, como tú muy bien decías en la introducción, a la modernización, ¿no? Efectivamente, a una mayor predominancia de valores como la autonomía, la libertad, la equidad, y cómo esas transformaciones de valores van de alguna manera también flexibilizando estructuras sociales claves como la familia y el género. Pero al mismo tiempo tenemos también contradicciones estructurales que hoy están haciendo difícil formar familia. Y hay fenómenos como la erosión de la seguridad social, el aumento de los costos de vida, la precarización del vínculo social más en general, la pobreza de tiempo, las desigualdades de género y otros fenómenos también explican por qué hoy día está siendo más difícil para las generaciones más jóvenes poder tener hijos y formar familia. Ya, pero fíjate que es bien importante esa distinción, porque vámonos por ahora a la estructural. Eso significaría que la tasa ha bajado en los sectores populares y sectores medios, pero no en los sectores que estarían en A y B, o no, o también en los sectores acomodados, sin el problema de en general, donde la reivindicación feminista no es tan importante como lo es en otros sectores. Y tampoco tienen las incomodidades que tienen los otros sectores, o sea, los déficits económicos, educacionales, etc. Entonces, ahí hay también una baja en la fecundidad. ¿Es general o es distinto si uno hiciera cortes por distintos tipos de sectores? Y, digamos, el corte por edad es una cosa parece muy importante, ¿eh? Por el retraso, pero el retraso no es el único, de la fecundidad no es el único problema, es también la baja general. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es muy interesante cuando uno empieza a mirar cómo estos cambios en los comportamientos reproductivos varían según nivel socioeconómico. Lo que nosotros estamos viendo en Chile hoy día es que el número promedio de hijos está descendiendo en todos los segmentos socioeconómicos. Este no es solamente un fenómeno de clase media, sino que también hay una transformación muy profunda de los patrones de fecundidad en los sectores populares. Tú tienes que pensar de que en Chile, en la última década, el embarazo adolescente disminuyó 80%. Entonces también hay cambios importantes en los sectores populares, pero lo que uno ve cuando uno hace análisis desagregado por nivel socioeconómico es que donde la fecundidad es más baja es en los sectores más altos donde las mujeres tienen
mayores niveles educativos y mayor nivel de inserción laboral. ¿Por qué? Porque efectivamente el costo de la oportunidad de tener un hijo es mucho más alto para mujeres que han invertido más en sus trayectorias en la educación superior y el mercado laboral. Lo que estarían perdiendo, por decirlo entre comillas, por tener un hijo, sería más alto. Entonces, en el caso de las mujeres de estratos altos, uno ve que las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar son uno de los principales factores que están empujando esta postergación y descenso de la fecundidad. Ya, entonces, a ver, claro, ese problema, tú dices que es más alta la, digamos, más creciente la baja en los sectores altos. Sí. Y, y ¿por qué eso? Eh, ¿Por qué los sectores que más, digamos, sufren en sus condiciones con una sociedad que no es capaz de resolver los problemas de lo que son relaciones laborales? ¿Por, ¿Por qué razón se produce el que la fecundidad disminuya más en los sectores altos y no en los sectores bajos? O sea, uno entiende la razón por qué en los sectores altos disminuye, pero ¿por qué no en los sectores bajos? Yo O creo que disminuye menos, digamos. ahí hay dos aspectos que son muy importantes, para mencionar algunos, porque efectivamente estos son fenómenos muy complejos. El primero tiene que ver con acceso a la educación superior, ¿no? Yo creo que efectivamente aquellas mujeres que tienen la posibilidad de acceder a la educación superior, que en Chile siguen siendo, aunque eso ha cambiado también, pero mujeres de niveles socioeconómicos más altos, tienden a postergar más la maternidad porque postergan el nacimiento del primer hijo a una vez haber terminado o concluido un ciclo de educación superior. Entonces, ahí efectivamente quienes tienen la posibilidad de acceder a la universidad tienden a postergar la maternidad y tienden a tener menos hijos. Y eso es algo que en Chile sigue, aunque habían habido cambios importantes, estando estratificado socioeconómicamente. Y el otro fenómeno tiene que ver también con el acceso a anticoncepción. O sea, que es algo que en Chile también ha cambiado mucho, es algo que ha empezado a pluralizarse y ha empezado a legitimarse. Hoy día es mucho más fácil poder acceder a los medios y métodos para determinar si uno quiere o no embarazarse y cuándo quiere hacerlo, pero de todas maneras la información y el acceso a anticoncepción está también distribuido desigualmente según nivel socioeconómico, y son las mujeres de segmentos más altos quienes tienen más información, más conocimiento y más recursos para poder controlar su fecundidad de acuerdo a sus proyectos de vida. Ah, yeah. Ahora, en este panorama, ¿cuáles son las, las causas estructurales? Uno las ha visto, pero el cambio cultural, uno diría, los cambios estructurales se pueden de algún modo revertir. Es difícil revertir los cambios culturales. Eh, y, y entonces los cambios culturales, hay que ver, tú ya has señalado algunos, pero si uno quisiera, por lo menos, no terminar con esta tasa decreciente, como tú lo dices, eso no va a ser posible, pero por lo menos eh, controlarla eh, y evitar los elementos negativos que tenga. ¿Cuáles son los cambios culturales? O, de hecho, no puede haber cambios culturales y lo que hay que pensar es cuáles serían los cambios estructurales. Porque es difícil que se vuelva a visiones del pasado y que además estaban marcadas por situaciones estructurales que impedían que relegaban de alguna manera a la mujer a la labor de maternidad, que esa era su función en la sociedad.
y que muchas veces, como bien lo señalaba también el movimiento feminista, era aceptada, porque no veían otra salida en sus vidas, porque era todo un mundo cultural que se había constituido en esa relación nociva, digamos, de las relaciones de género, que las funciones ya estaban para cada uno, para los dos sectores, ya estaba definitiva. Definida y no se había cambiado. O sea, ahora uno diría, ¿cuáles son los cambios estructurales que sin, porque los cambios culturales hay aspectos muy positivos, sin, sobre todo en el aspecto de emancipación de las mujeres, pero sin retroceder en los elementos culturales, ¿cuáles serían los cambios estructurales absolutamente, digamos, indispensables? Sabiendo, por otro lado, que lo que tú acabas de decir varias veces, que no se va a volver a la situación anterior. Entonces, ¿a qué debemos aspirar? ¿A qué tipo de situación debemos aspirar? ¿Y cuáles serían los cambios estructurales al respecto? Claro, efectivamente, como tú muy bien mencionas, este fenómeno es complejo de revertir porque detrás hay cambios culturales muy profundos que es muy difícil de transformar y creo que tampoco debiese ser la intención de la política de un gobierno hacerlo. Por eso yo siempre digo que las soluciones a la baja fecundidad no están en el pasado, no están en volver a modelos de familia y de género como los teníamos anteriormente, sino que Así seguir es. avanzando para lograr nuevos equilibrios. En la sociedad chilena nosotros vivimos transformaciones muy profundas en torno a los roles de género, donde las mujeres empezaron a participar de manera mucho más sustantiva en la educación superior, en el mercado laboral y la economía, pero no los hombres empezaron a participar en la misma medida en el trabajo reproductivo, en el trabajo que se necesita para mantener y sostener un hogar y en el trabajo que se requiere para poder reproducir y sostener la familia. Entonces a mí me parece que avanzar en corresponsabilidad de género, no involucrar más a los hombres en las tareas de cuidado, es clave para avanzar no solamente en corresponsabilidad, sino también generar dispositivos que permitan una mejor conciliación de vida laboral y familiar. Y eso se traduce en políticas muy concretas que pudiésemos estar implementando como país hoy día. A ver, esto significa que, y habría que entrar un poco más como en detalle, que los cambios, a ver si es así, y eso es complicado que fuera así. Los cambios estructurales significarían pérdida o debilitamiento de las desigualdades y por lo tanto el debilitamiento de los mecanismos que hay de opresión y de generación de desigualdades entre los... Eh, y significaría esos cambios, en cambio, una ventaja clara para las mujeres. En la medida que los hombres sientan, y actualmente hay una cierta sensación de pérdida del rol, de en qué consiste la masculinidad, y en eso hay muchos talleres ahora en esa materia. Entonces, el punto es, los hombres sienten cómo se hace para que no sientan que esto es un detrimento en su situación. Porque es claro que todos los cambios que haya que hacer tienen que favorecer o van a favorecer a las mujeres. En esto que estamos hablando, en este tema. Y eso implica un, un cambio muy radical en los hombres. Digamos, un cambio de miles de años. De miles de años para atrás, quiero decir. Tiene que cambiar lo que la masculinidad ha sido en
miles de años. Y eso, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Porque es evidente que si eso se resuelve, eh, puede volverse a tasas no iguales, pero de reproducción, eh, y que además ello no sea visto como una carga de uno y la permanente, digamos, liberación del otro sector, que son los hombres. A mí este punto me parece clave, porque siempre que se habla de la baja fecundidad se habla de las mujeres, porque las mujeres no quieren tener hijos, porque las mujeres postergan la maternidad, porque es tan difícil para las mujeres conciliar vida laboral y familiar. Y desde la investigación tenemos que empezar a incluir a los hombres y entender qué es lo que está pasando con ellos. Yo estoy haciendo y he terminado recientemente distintos proyectos donde he podido entender un poco más cuáles son hoy las intenciones reproductivas de los hombres y efectivamente también es un fenómeno que está cambiando mucho. A mí me ha impresionado el efecto simbólico y también práctico que ha tenido en Chile la implementación de la ley de deudores de pensiones de alimentos, cómo ha producido un cambio de mentalidad en el sentido de que hoy la paternidad, para decirlo muy coloquialmente, a los hombres no les sale gratis y que hoy tú tienes o el Estado te exige una corresponsabilidad económica, pero eso también va de la mano con nuevos modelos de paternidad que hoy exigen que los hombres estén mucho más involucrados. Y frente a esos cambios, hay hombres que quieren ser partícipes, hay hombres que se sienten perplejos frente a estos cambios, y como tú muy bien dices, hay otro grupo que se sienten perdedores, que de alguna manera buscan restaurar un orden antiguo de género, porque eso de alguna manera es que les afirma su lugar en el mundo y su posición en la estructura social. Entonces, creo que un argumento clave es que aquí no hay un perfil único, sino que hay distintos perfiles de hombres que se están posicionando de manera muy diversa frente a estos cambios de género en curso en el contexto de la baja fecundidad. Mira, antes de tener esta conversación, estaba en una reunión con mis ayudantes de curso, y eso hizo que me atrasara, preparando el curso de este semestre. Y entonces, mire, estoy absolutamente atrasado porque tengo este programa y entonces, pero quiero aprovechar antes que se vayan, porque son muy buenos, son ayudantes y son top, digamos, han sido en su carrera universitaria. Y entonces le decía, quisiera que me den algún tema, que conversemos, que por dónde ven ustedes el asunto. Y bueno, de ahí salieron muchas de las preguntas que yo he hecho, además de los trabajos tuyos. Y por supuesto, lo primero que me dijeron, bueno, la persona que más sabe de esto, una socióloga, ¿qué eras tú? Yo le dije, mire qué curioso, justo ahora voy a conversar con ella. Entonces le dije, a ver, que me ayudaran como a plantear el problema. Y una de ellas me señaló algo, una línea como más bien dura, desde el punto de vista del rechazo a la maternidad, mientras, y que había un grupo coreano al respecto. Entonces, ¿tú lo conoces eso? No, no, Un no grupo coreano que tiene un particularmente. nombre especial. Ah, porque me dijeron, pregúntele. Bueno, que la idea fundamental es que no están por eh, retrasar la maternidad. Yo les hacía ver a, a esa persona, les hacía ver que, bueno, pero que eso lo dicen ahora, a los 20 años. ¿Eh? Cuando está pasando exactamente eso, que lo rechazan a los 20, pero después lo toman a los 30. Entonces, ella va a saber, no, aquí hay un problema mucho más complicado, que pase lo que pase, el sistema va a siempre ser, mientras no termine el patriarcado, que tiene algunos miles de años, ¿eh? Mientras no termine eso, el sistema
siempre va a ser, en cualquier solución, por positiva que aparezca, va a terminar siempre con la mujer subordinada, digamos, en estos aspectos, y por lo tanto, eh, no hay otra solución que negarse a la fecundidad. ¿Cómo ves eso? Creo que es muy interesante porque habla de cómo hoy las generaciones más jóvenes están pensando la maternidad. Yo creo que una de las transformaciones que ha sido bastante transversal es esta idea de que la maternidad sea desnaturalizada, algo que por mucho tiempo fue asumido como un destino biológico, ¿no? Y como la función social de prima esencia de la mujer, hoy ha dejado de ser así. Y entonces, junto con desnaturalizarse, la maternidad también se ha politizado, ¿no? Y un poco lo que decía tu ayudante, esta idea de que se ha visibilizado mucho más en el espacio público cómo la maternidad es una institución social que, como está hoy organizada, tiene un efecto opresivo sobre las mujeres. Yo creo que muchas de las generaciones jóvenes están muy reticentes a asumir la maternidad porque saben que es un rol que implica altos niveles de costos, de carga y de sacrificio y no están dispuestas a vivir eso. Entonces, creo que es muy interesante porque uno puede empezar a pensar entonces de que no es que no se quiera tener hijos, sino que no se quiere tener hijos en cómo está organizada socialmente la maternidad hoy día, lo que es distinto, porque eso efectivamente abre una posibilidad de cambio y decir, si organizamos la reproducción social de una manera distinta, podría ser entonces que empezaran a nacer esos niños que hoy han dejado de nacer. Así es, y esa era la conversación. Fíjate que gracias a nuestro productor, a Francisco, me manda aquí el nombre del movimiento coreano que se llama el movimiento de las 4B. ¿No lo conoces? No, Ah, que es un movimiento feminista radical donde las mujeres deciden no participar en las normas tradicionales de la sociedad patriarcal surcoreana. Y lo que se trata es de no casarse, no tener relaciones sexuales con hombres y eh, no tener hijos. Este es el punto que rechaza directamente la naturalidad. Y no tener citas románticas con hombres. Es un movimiento absolutamente radical. Porque la verdad es que se podrían tener todas las ideas sobre todas las relaciones con los hombres, pero tener hijos. Pero en fin, aquí no creo que... En Chile yo creo que todavía está predominando, si no me equivoco, pese a que uno conoce casos de personas que han dicho, bueno, en mi vida esto no va a ser el tema. Incluso es interesante que algunas teleseries, yo soy bastante adicto a las teleseries, ¿eh? Por buenas o malas que sean, pero eh, han, han puesto, digamos, casos de las teleseries de mujeres que no, digamos, que no son mujeres que cambien de sexo, nada, sino que simplemente ellas no quieren tener hijos. Y acomoda de clases, digamos, acomodadas, que es lo que tú señalabas que ocurre. Ahora, el, es un... yo creo que, por lo menos, en el caso chileno, no sé si será así o no, hoy día es sobre todo más retardo qué definición de no tener. ¿Qué crees tú al respecto? es una gran pregunta. Yo creo que es un tema que empíricamente todavía no podemos zanjar, porque las cohortes que están en edad reproductiva no sabemos si están postergando o no van a tener. Entonces, en términos metodológicos, tenemos que esperar que terminen su vida fértil, que generalmente se asume a los 45, 49 años, para ver si es que efectivamente tuvieron o postergaron. Yo creo que hay un tema muy clave y que tú mencionabas que tiene que ver con etapas del ciclo de vida. Hoy las mujeres en sus 20 tempranos no quieren tener hijos, no quieren ser mamás. De hecho, hay, por ejemplo, una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud que muestra
que prácticamente la mitad de las mujeres entre 15 y de 29 años declara no querer ser mamá. La mitad. La mitad, entre 15 y 29, o sea, a los 30 cambiaría eso. Bueno, eso es lo interesante, que no tenemos datos para No lo saber sabemos, qué es lo que claro. pasa, pero efectivamente puede ser que hay fases del ciclo de vida donde la pregunta por la intención sobre tener hijos cambia. Y efectivamente lo que muestra la literatura es que en un contexto de postergación, esas mujeres que a los 20, 25 no quieren ser madres, quizás a los 30, 35, si están en una relación de pareja satisfactoria, si tienen un empleo estable, si han logrado la autonomía económica que quieren, vuelvan a hacerse la pregunta y puedan responderla de manera distinta. Entonces, efectivamente, es algo que se resuelve de manera muy diferente en las distintas etapas del ciclo de vida. Ya, pero si uno hiciera, por ejemplo, no vamos a meter una cuestión metodológica, en la cual tú sabes mucho más que yo, pero si uno preguntara a mujeres mayores de 30 si quieren o no quieren, o si después de los 30 años han tenido hijos, y les preguntara retroactivamente a los 20, ¿desde cuándo usted quiso o estuvo dispuesta a tener hijos? ¿Eso no se ha hecho? En Chile nosotros tenemos datos que muestran que el porcentaje de mujeres sin hijos no ha aumentado significativamente. De hecho, nosotros hemos hecho análisis, por ejemplo, en base a la encuesta CACEN, que muestra que el porcentaje de mujeres sin hijos no ha cambiado significativamente. Ahora, eso es interesante porque las nuevas cohortes que todavía no terminan su vida reproductiva, que efectivamente todavía podrían tener hijos, yo creo que muchas de ellas van a terminar su vida sin haber tenido. Entonces yo creo que si bien es una realidad empírica que está de alguna manera en proceso, la vamos a ver de manera mucho más concreta en algunos años más. Yo que he hecho mucha investigación empírica con hombres y mujeres jóvenes en torno a sus intenciones reproductivas, incluso ahora estoy haciendo un proyecto con parejas que no tienen hijos, veo que hay muchas mujeres y muchos hombres que van a empezar a terminar sus vidas reproductivas sin haber tenido hijos, y ese porcentaje que en Chile se ha mantenido estable en el tiempo, yo creo que va a empezar a aumentar de manera significativa en los próximos años. El punto, uno diría, no es entonces, como algunos pretenden, además con unos proyectos increíbles, ¿eh? Como que, que la persona no haga el aborto porque antes tiene que haber escuchado latir el corazón. Me pasa que es una locura, es criminal, ¿no? Es simplemente criminal. Pero entonces uno dice, el problema no es básicamente de, digamos, de detener la tendencia. El problema es cambiar las condiciones de las relaciones que tienen que ver en los temas de, eh, de fecundidad. Y eso implica, pero cambios muy, muy radicales, eh, que es difícil pensar que sociedades, yo creo que en general en el mundo, pero en las sociedades chilenas o latinoamericanas, yo lo veo muy, muy difícil. Y en ese sentido, el rechazo de hombres y mujeres, por lo que tú dices, a tener hijos es, no es algo en sí mismo negativo. El rechazo es la demanda, lo que está detrás de de otra sociedad que tiene que ser, y eso es muy complicado, radicalmente distinta a los 15.000 años de las sociedades. En fin. Yo creo que sí, por eso yo creo que ese punto que tú pones es clave, porque siempre que nosotros hablamos de que los jóvenes no quieren tener hijos, yo siempre digo, bueno, hagámonos la pregunta entonces de qué condiciones les está ofreciendo la sociedad para poder tener hijos. Y ahí uno empieza a mirar no solamente el tema de las desigualdades de género, que es central, pero también, por ejemplo, toda la inestabilidad y precariedad en el mercado laboral.
Y eso es muy significativo para los hombres que todavía sienten que tienen que cumplir el rol de proveedores para sus familias, ¿no? Y también lo que tú decías en la introducción al programa, o sea, todas estas ideas de una permacrisis, ¿no? Una crisis multidimensional que tiene que ver con la crisis climática, con las pandemias, con los conflictos bélicos, han también configurado ideas sobre el futuro en la que se hace muy difícil querer asumir un compromiso a largo plazo como lo es tener hijos, ¿no? Entonces, hay un conjunto de factores estructurales que hoy están haciendo difícil la decisión de generaciones más jóvenes por tener hijos y formar familia muchas veces. Fíjate que una cosa, y con esto tenemos que terminar. En otra época, casi todos los problemas de las sociedades se podían resolver a través, fundamentalmente, de la política. Claro, uno diría la economía. Bueno, pero la economía había que manejarla políticamente en uno o en otro sentido. Hoy día hay una cantidad enorme de problemas que quedan fuera de la política. Y por eso a la gente no le importa la política, porque tienen otros temas, otros problemas que le importan y que lo pueden resolver sin la política. Y eso es también un cambio civilizatorio. Entonces, porque uno diría, bueno, hacer políticas para esto tiene que ser para... No son políticas para esto, son políticas para un tipo de sociedad. Claro, ¿qué tipo de sociedad? ¿Va a poder haber política con la expansión brutal de la inteligencia artificial o de la globalización? Entonces, es un tema, a mi juicio, que tiene que ver con transformaciones estructurales y culturales muy profundas, pero para la cual no hay proyectos que antes se expresaban en la política. Bueno, muchas gracias. Si quieres decir algo más. Sí, no, quizás solamente comentar un poco el tema de la política muy breve, que efectivamente la política se ha visto muy impotente para poder resolver la baja fecundidad. De hecho, hay países en el mundo que llevan décadas y billones de dólares invertidos y no han logrado transformar significativamente en esta tendencia. Entonces, efectivamente es un problema muy difícil de resolver para la política, pero también creo que aquí hay un riesgo importante que es caer en políticas pronatalistas que busquen prescribir el tipo de familias que las personas debiesen tener. Yo creo que aquí tenemos, como tú muy bien ¿Que busquen qué, perdón? ¿Que busquen qué? Que busquen prescribir o Bien. determinar cuál es el tipo de familias que debiesen tener las personas, ¿no? Y esta idea, yo creo que este proyecto Escucha tu Corazón va un poco en esa línea, que es efectivamente determinar que tener hijos es mejor que no tenerlos. Yo creo que eso es algo que corresponde a la autonomía de cada persona decidir el tipo de familia que quiere tener. Lo que debiese hacer el Estado y la política es avanzar en generar las condiciones para apoyar a aquellos que sí imaginan tener hijos y querer formar familia. Y que efectivamente es un porcentaje no tan menor en la población chilena hoy día. Bueno, muchas gracias, Martina, por esta conversación. Y bueno, volveremos a consultar, pero realmente ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que haces y saludos a tu padre, que es muy amigo mío. Muchas gracias, Manuel Antonio. Un placer haber conversado contigo hoy día. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.